Hola amigos, pues mira, estoy en una de las entradas de un castillo, como veis, lo que queda del castillo de Segura. Ahí al fondo veis dos cotas que llegaba a la muralla hasta allá, donde aún queda el resto de esa muralla que había del castillo de Segura, muy importante. Bien, este castillo, como he contado antes, fue fundamental en la guerra de independencia, también fue fundamental en la guerra de Castilla contra Aragón, pero sobre todo fue muy importante en la primera guerra carlista, porque aquí la ocupó Cabrera, se hizo fuerte con todo el pueblo que lo fortificó. ¿Veis alrededor? Voy dando una vuelta al horizonte, ¿lo veis? Y fijaos, encima de mí, esa cota, hasta ahí llegaba la muralla, es decir, está totalmente amurallado, y fue el propio Cabrera, con la colaboración del pueblo, el que todavía fortificó más el mismo. Fijaos, encima de mí, encima de mi cabeza, veis ahí unas cotas, una loma. Por ahí atacaron las tropas de Van Halen, que venían desde Muniesa, por Cortes de Aragón, pero todo desde Muniesa. Bien, en esas cotas que bajaron las tropas de Van Halen, también por la parte izquierda veis que hubo contraofensivas de las tropas de Cabrera, por la parte de izquierda y por la parte derecha, que hicieron que Van Halen volviera a retirarse. Y por último, Van Halen vino con más fuerzas, por ahí por el camino de Cortes de Aragón, desde la zona de Muniesa vino con muchísimas más fuerzas, por la derecha, encima de cabeza, por la derecha y por la izquierda, pero en todo caso hizo una estratagema Cabrera que le hizo confundir a Van Halen. Esa estratagema fue que todo el mundo se refugió en el castillo, y Van Halen se encontró con que iba bajando, iba avanzando, y no se encontraba ninguna fuerza de Cabrera, con lo cual sospechó de que era una estratagema, de que era una emboscada. Con lo cual no era así, sí en parte era así, pero no había ninguna emboscada, sino que era una maniobra de confusión. Y lo que hizo fue que Van Halen, pues no sé, era un marino de profesión, era un marino de profesión, pero que acabó aquí comandando fuerzas de tierra en el propio secano de Aragón. Lo que hizo fue que Van Halen no se lo creyó y hizo retirar todas las fuerzas, mandó retirada hacia Montalbán. ¿De acuerdo? Eso fue la historia que ocurrió en Segura de Baños. Y como os dije, posteriormente, cuando ya Cabrera abandona este castillo, bueno, abandona dejando un destacamento, pero abandona prácticamente, y se dirige hacia Montalbán y coloca su puesto de mando en Martín del Río, y el puesto de mando móvil también lo coloca en la Peña del Cid, y además, como os he comentado, pues ya se produce ya lo que es la ofensiva para entrar en Montalbán. Bueno, lo veremos como siempre, mucho más lo de Montalbán. Recuerdo de que los carlistas no lograron entrar en Montalbán concretamente y completamente, sino que lo que hicieron fue dinamitar una guerra de minas para acabar con la población, y cuando pudieron sí que entraron, pero nunca jamás, nunca, eso lo repetiré en varios vídeos, nunca jamás los carlistas subieron al famoso castillo de Montalbán, que era un convento fortificado, nunca jamás estuvieron ahí, nunca jamás. Un saludo. Bueno, aquí os dejo una visión más completa de lo que es el frente desde la antigua fortaleza. Veis ahí en la parte de la muralla del castillo de Segura, veis toda la divisoria, la carretera actual que va a Cortes de Aragón, que antes era un camino que iba también a Cortes de Aragón, por supuesto. Veis toda la divisoria, donde, repito, por ahí bajaban las tropas de Van Halen, las tropas cristianas, por toda esa divisoria, donde Cabrera, en la primera ataque de Van Halen, supo hacer una contraofensiva desde ahí, desde las cotas de la izquierda, que también había muralla del castillo, lo veis, hizo una contraofensiva desde ahí, y siguiendo la trayectoria también hizo otra pequeña contraofensiva desde aquí, con lo cual le hizo retirar las tropas Van Halen. Posteriormente vino con más unidades y repito que se produjo la estratagema que he explicado antes, pero como veis, esto era el frente que se veía y se sigue viendo desde la zona del castillo en aquellos tiempos, en la lucha contra, o la defensa contra las tropas cristianas liberales de Van Halen. Hola amigos, estoy ahora posicionado justamente donde fue la posición principal, asentamiento principal de la artillería de Espartero cuando destruyó el castillo de Segura. Veis a vuestra izquierda una pequeña elevación donde queda algo del castillo, a vuestra derecha otra pequeña elevación con árboles donde queda algo del castillo, y justamente por encima de mi cabeza, detrás de esa divisoria, estaría el resto del castillo y por supuesto el pueblo de Segura. Bien, desde aquí y más a la derecha, donde se ve el coche, en la zona de cultivo más verde, y siguiendo la carretera, que hay un pequeño montículo donde pasaba el camión,
un poquito antes de esa altura verde, ahí habría otra posición artillera y entre las tres consiguieron destruir el castillo, como sabéis, y reducirlo a cenizas. Dando la vuelta, detrás de mí, como veis, está la famosa loma desde donde bajaban las tropas de Van Halen en su intento de conquistar Segura y su castillo. Bien, pues para mí ha sido un placer mostraros este vídeo y indicaros justamente cuál fue la posición de las tropas de Espartero que llegaron desde Zaragoza para destruir a Segura. Un abrazo.